expuestos a un mar de toxinas que nos entran fundamentalmente por la alimentación, por la dieta, donde hay un gran cúmulo de toxinas a partir de los aditivos, los químicos que se utilizan en los plaguicidas, los abonos, en los cultivos de la agricultura misma, ¿no? Los alimentos transgénicos, todas las manipulaciones que se están haciendo industriales hoy en día para hacer conservar, por ejemplo, más un alimento, los mismos colorantes, ¿no? Que intoxican mucho, no solo a los niños, también a las personas adultas, ¿no? La irradiación de los alimentos, que es algo que también es algo muy novedoso, que se utiliza prácticamente radiaciones para evitar la germinación de estos alimentos, además de alimentos concretos, llamados alimentos estresores como el azúcar refinada, la harina refinada, los estimulantes como el café, el alcohol. Hay ya quienes dicen que existen más toxinas dentro de nuestra casa que fuera de ella. O sea, se habla de la polución ambiental y de que es una problemática mundial, que hay muchos elementos tóxicos en el ambiente, pero la gente no sabe que dentro de las casas hay casi como un 70% más de toxinas ambientales, por así que casi todos volátiles, con los materiales de limpieza, con lo que lavamos la ropa, con lo que fregamos, con lo que pintamos las casas, las sustancias ignífugas que se aplican a los muebles de madera, las impresoras, las alfombras, todas emiten una cantidad de sustancias que no se tiene conciencia. Entonces, si un paciente o una persona vive en un medio tóxico, pues va a ser más fácil que caiga en una adicción. Es como dicen grandes maestros, todos deberíamos en esta era hacer un ayuno de desintoxicación al menos una vez al año. Porque no se trata de irnos a vivir a una montaña, ¿no? Como si estuviéramos en la prehistoria. O sea, el desarrollo no se puede negar, pero hay que tomar conciencia y desintoxicar. Y si usted tiene una adicción, ya tiene que desintoxicarse no solamente una vez al año, quizás más. Entonces, la adicción al azúcar, bueno, hay muchos reportes ya, hasta un premio Nobel, que refiere que el azúcar pues, predispone un terreno de acidez en el cuerpo sanguíneo que genera, vamos a decir, que las bases ideales para el desarrollo de muchos cánceres. El azúcar refinada sobre todo, porque no estamos hablando del jugo de caña recién extraído o del piloncillo, que son grados de azúcares diferentes, que no tienen un proceso industrial que hace que no sea tan agresivo para nosotros. O sea, no estoy en contra de que se pueda consumir ciertas cantidades de piloncillo, digamos, de jugo de caña, ¿no? Pero el azúcar refinada sí es un gran veneno y que muchas personas que refieren, por ejemplo, que no son dulceros, pero no saben que en las mayonesas hay azúcar, que en los cápsulas viene azúcar, que muchos enlatados, frijoles, elotes, etcétera, traen azúcar refinada como conservador para preservar el sabor de ese otro alimento. Y esa azúcar la estamos consumiendo constantemente. Es uno de los grandes, por así decir, adictivos hoy en día. Una persona que tenga cualquier adicción y además si consume azúcar, hasta que no retire el azúcar, esa adicción va a ser de muy difícil manejo. O sea, las posibilidades de que vuelva a recaer son muy frecuentes, ¿no? Un individuo alcohólico, un individuo que es drogadicto, que deja sus drogas o deja el alcoholismo, si sigue comiendo dulces, pasteles o café con azúcar, etc., las posibilidades que vuelva a recaer son muy probables, muy altas, pues. Entonces eso debería ser de conciencia también en las personas que trabajan en los centros de desintoxicación, ¿no? Incorporen estos conocimientos, ¿no? De que hay que evitar ese tipo de sustancias tan estresoras o tan adictivas. Hay un autor americano que tiene un libro de bioquímica en el que hace una comparación entre el azúcar refinada, la estructura molecular, por así decirlo, de química inorgánica del azúcar refinada y la cocaína. Y casi se parecen, son casi muy parecidas, nada más que hay diferencia de 2 o 3 átomos de carbono que creo que tiene la cocaína. Y él, bueno, con esta similitud que le he encontrado, ¿no? Muy interesante, dice que las dos se comportan iguales, ¿no? Las dos vienen de plantas, por así decirlo, las dos se refinan, son polvo blanco, cómo se parecen tanto y generan la misma adicción. Sí. Que mucha gente son adictos a eso, sí, y no lo saben, son adictos al azúcar. También lo es el café, también lo es otras sustancias tóxicas. Los carbohidratos, hay muchos carbohidratos, sobre todo refinados, el pan mismo, o sea, las pastas, aunque sean muy ricas, ¿no? Pero la harina refinada, ahí es donde está el problema. El refinamiento es lo que nos genera una adicción que a la vez no es muy sana para el cuerpo, ¿no? Pero se puede comer harina integral, se puede llegar a comer otro tipo de sustancias alimenticias, pero de fuentes naturales más puras, ¿no? Más integrales. Y el trigo, sobre todo el refinado, como no tiene la cáscara esta donde viene el complejo B, su absorción rápidamente se descompone y eleva el índice glicémico en sangre. Todo lo que eleva el índice glicémico en sangre produce una agresión, por así decir, a las células, ¿no? Porque
Al subir el índice glicémico en la sangre se produce más insulina en el páncreas y ese agotamiento de tanta producción de insulina, bueno, pues es la base de tanta diabetes que hay hoy, por ejemplo, ¿no? Para citar el caso de una enfermedad, la insulina no solamente afecta al diabético, afecta a predispone a muchas enfermedades. Y sí, el trigo, pero muchos alimentos se convierten al final en sustancias que elevan el índice glicémico, que ahí es donde está el peligro, hay muchos factores predisponentes a enfermedades, ¿no? En el futuro. Sí, la candidiasis intestinal crónica surge gracias a unas condiciones que permitan que surja, a un cambio en el pH a nivel intestinal que tiene múltiples causas, que puede ser la misma dieta, una de las fundamentales, pero también factores emocionales, hay por supuesto también factores genéticos que predisponen a eso, y muchos factores tóxicos. O sea, hay quienes dicen que la candidiasis intestinal no es más que una adaptación a tantos metales pesados que existen en el ambiente y que estamos inhalando y consumiendo, y que esta cándida se muta precisamente para envolver los metales pesados, pero ese cambio nos produce síntomas también, ¿no? Nos produce más alteraciones, ¿no? Se le conoce como el síndrome oculto del siglo XXI, es como una epidemia o pandemia a nivel mundial, de que consiste en una alteración en la flora intestinal por muchos factores que predisponen a esto, y esta alteración en la flora intestinal hace que predomine uno de los gérmenes o las bacterias que están en la flora intestinal. Dentro de estos gérmenes o esta flora, por así decirlo, estos habitantes, está la Candida albicans, que la cual muta, porque ella tiene una función ahí, muta su estructura, y esta estructura predispone después, genera intercambios a nivel de la absorción de los nutrientes en la sangre, que traen que se formen problemas inmunológicos que afectan todo el organismo. Es algo que hoy en día, ojalá que muchos médicos lo estudien, porque yo creo que es importante estudiarlo y comprobarlo. En Estados Unidos inclusive existe un test conocido como el test de arabinosa, así se llama el test, que lo hacen en orina, en la saliva, en algunos laboratorios. Ojalá en México llegue para poder tener una prueba fehaciente y que nos crean realmente lo que hablamos de este problema, que diagnostica que existe una candidiasis intestinal que ha afectado sistémicamente al paciente. Es un fenómeno que está, muchas personas lo tienen, como también tienen muchas personas metales pesados, como muchas personas tienen muchos tipos de alergias a muchos alimentos y sustancias que están en el ambiente, de las que comenté anteriormente, y que si no se toma conciencia y se tratan, pues van a haber una sociedad como ahorita, que cada vez hay más enfermedades crónicas, cada vez más enfermedades autoinmunes, cada vez hay más cáncer, a pesar de los logros de la medicina alopática, ¿no? De la medicina tradicional, que no es que uno la demerite, tiene logros muy buenos, pero no ha logrado controlar el crecimiento cada vez más de estas enfermedades crónicas degenerativas que pensamos lo que estamos buscando. Este tipo de medicina le llamamos ambiental, que si se tratara eso, si se trabajara con eso, no existiría. Y lo que más le encanta a la cándida es el azúcar. El azúcar, la harina refinada, los lácteos son como los enemigos blancos, ¿no? Lácteos, azúcar refinada, la grasa, la sal, harinas blancas, por supuesto, sí. Son como los venenos blancos del apocalipsis, hay que evitarlo lo más que se puedan, por favor. Hay una contaminación que hoy en día tampoco se tiene mucha conciencia, que es la contaminación electromagnética. Estamos muy vinculados a celulares, a computadoras, a equipos electrónicos cada vez más desarrollados, que cada vez emiten campos magnéticos que no se tiene conciencia de los daños que hacen, aunque se denuncian. Por ejemplo, los mismos celulares meten un campo magnético que es mucho más agresivo en las personas cada vez más jóvenes, pero también en las personas adultas, que pueden crear tumores craneales. Fíjate que ya la Organización Mundial de la Salud reconoce como el campo electromagnético también es una causa predisponente de procesos oncológicos, al igual que lo que es el plomo o lo que es las sustancias ya reconocidas anteriormente, ¿no? Y bueno, hay otras contaminaciones que tampoco se tienen idea. Por ejemplo, la toxicidad desde el punto de vista farmacológico. La gente se automedica, toman muchos remedios de la comadre, por así decirlo, casi todos de farmacias. No hay un control, menos mal que ya en este país se están haciendo controles, por lo menos con los antibióticos, porque debería existir un control en todos los sentidos. La gente toma medicamentos porque sí, por cualquier cosa van a la farmacia y sin receta muchas veces, y hay quienes toman aspirina todos los días, diclofenaco, antiinflamatorio, los famosos antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco, ibuprofeno, que toman por años, y mucha gente desconoce que todos estos antiinflamatorios que se toman frecuentemente predisponen a infartos y a problemas cardiovasculares, generan mucha toxicidad a nivel del sistema hepático y sanguíneo que afecta realmente al corazón. Las frutas son una buena opción.
de tener, además la fructosa nos hace falta en cuanto al aporte calórico energético para el cerebro en horas tempranas de la mañana. Es un buen método, aunque si usted es vegetariano puede comer frutas en otros momentos del día, ¿no? Nosotros, en cuanto a la fruta, si es orgánica mejor. Existen frutas que hay que tener mucho cuidado con ellas por la cuestión de los plaguicidas y abonos que se acumulan sobre todo en la cáscara, ¿no? La stevia rebaudiana, que es una planta del Paraguay que tiene las propiedades de endulzar, junto con la miel de maple también o el agave, son opciones de endulzantes que son muy buenas. E incluso la stevia, hay estudios que regula, en caso de los diabéticos, la cuestión de la glicemia, ¿no? Les mejora mucho el estado de la glicemia en los diabéticos, cosa que es buena. Si a mí tengo que preguntar a un orden en cuanto a los endulzantes ideales, te pusiera en primer lugar la stevia, en segundo lugar la miel o la miel de agave, ¿no? Estarían ahí como juntas, ¿no? Y en tercero pudiera estar el piloncillo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ya de ahí hacia abajo, pues, ni la fructosa refinada que existe, esa tampoco es tan útil. No hay que verlo desde el punto de vista negativo, sino de que hay que tomar conciencia. Esa conciencia que dicen los mayas que debemos tener para este 2012, ese crecimiento, esa expansión, en cuanto a reconocer esto y hacer un cambio personal. Si nosotros hacemos un cambio personal en nosotros, contagiamos a la familia y contagiamos a la sociedad y cambiamos el mundo, ¿no? Y una de las maneras es tomando conciencia. Lo que pasa es que el tema del estrés a veces es muy justificativo. Hay quienes plantean que no existe ese concepto de estrés. Realmente lo que hay es una inadaptación de las personas a los cambios que están ocurriendo en todas nuestras vidas, ¿no? Y a eso le llaman estrés. Entonces hay que acatarlo de una forma holística, por así decirlo, el concepto llamado estrés, ¿no? De la inadaptación, según decía Seidler, ¿no? Este fenómeno que ocurre bajo estos factores, ¿no? De ejercicio, muy bueno el ejercicio, el yoga es una buena práctica porque nos lleva un camino que también nos actúa en nuestra mente, la dieta, la alimentación, porque aunque hagas yoga, si no te cuidas con la alimentación, pues vas a tener repercusiones en tu salud, con suplementos, porque ya vieron que la alimentación no es suficiente, con tantos plaguicidas, abonos, etc., nos desnutrimos al no comer alimentos orgánicos todo el tiempo, y el tiempo libre, ¿no? El tiempo libre, el tiempo de familia, el amor a uno mismo, ¿no? Hacer lo que uno desea, ¿no? Eso es muy importante, el amor a uno mismo es el primer amor que hay que buscar, y eso forma parte de nuestro tiempo libre de nosotros. Se sacrifica mucho eso en la sociedad actual y eso nos genera mucha problemática también en la salud, ¿no?